Muy bien, creo que siento ruidos de jugo gástrico, que parece que hambre. Claro, les quiero demostrar que estoy atento a todos los estímulos, ¿ah? Así que creo que están avanzando muy bien y se merecen un buen almuerzo para que vuelvan con más ganas. En la 1:27, generalmente 1 hora y media, ¿no? A las 3 sería. Hasta las 3 entonces nos volvemos a ver en la sala. Muchas gracias y muy buen almuerzo. Participantes que se integren, por favor. Vamos a iniciar la jornada de la tarde. Por favor. Vamos a partir, hay personas que regresan a sus lugares y tienen que ir al aeropuerto, hay que considerar el tiempo. Por favor, vamos a comenzar. Buenas tardes. Damos inicio entonces a la jornada de la tarde de este tercer encuentro y retomamos la petición que había ¿se acopló algo? Que habían hecho los representantes de los pueblos indígenas para deliberar sobre un requerimiento, sobre una decisión que tenían que tomar. Así que dejo la palabra a los representantes. Nosotros vamos a continuar con el trabajo, proponemos la continuación del trabajo, el tema que nosotros estamos tratando es interno, así que no tenía nada que ver con esto. Ok, muy bien, perfecto. Continuamos entonces con la agenda. Estábamos trabajando en las etapas y ya había logrado consenso la primera etapa, que era la planificación, y se habían dejado por escrito ciertos acuerdos. Así es. Por lo tanto, la segunda etapa es bueno, entonces para continuar, entiendo que ahora vamos a ir a la etapa de resolución interna de los pueblos indígenas. Al respecto, nosotros tenemos un pequeño cambio con el tema de la etapa, solamente el nombre, pero no afecta, es deliberación interna, ¿ya? Cambian entonces la resolución por deliberación interna. ¿Bien? ¿Alguna objeción? Estamos de acuerdo como gobierno de que quede como deliberación interna. Muy bien. Por tanto, podríamos ponerlo como consenso, quizás cambiarle el nombre ahí arriba. Esto es un tema en conjunto, así que no hay nada que agradecer. Bien corto y preciso. Deliberación interna. Es la fase en que los pueblos indígenas afectados
de manera autónoma, con la colaboración y o acompañamiento técnico de su elección, analizarán, estudiarán y resolverán la materia objeto de la consulta. Eso. Preciso. Muy bien. Eso es consenso. Por favor, Cecilia, ¿la puedes leer un poco más lento para que quede redactada, por favor? Vendría a ser el inciso C, la tercera etapa. Deliberación interna. Es la fase en que los pueblos indígenas afectados de manera autónoma, con la colaboración y o acompañamiento técnico de su elección, analizarán, estudiarán y resolverán la materia objeto de la consulta. Eso. Estudiarán, perdón. Y resolverán la materia objeto de la consulta. Ok. Muy bien, gracias, Cecilia. Esa es la propuesta consensuada por los pueblos indígenas sobre la etapa de deliberación. ¿Algún comentario sobre el respecto de la mesa de gobierno? Matías, tiene la palabra. Unos minutitos, no. Así que no hay problema. Acá está. A ver, ahora sí. Primero, a mí me da la impresión, pero primero, esto es algo nuevo, ¿cierto? Porque la propuesta original de gobierno no estaba y obviamente es una etapa nueva, la cual estamos de acuerdo con incorporarla. Eso ya habíamos zanjado. A mí me parece, pucha, déjame ver un segundo de nuevo lo que redactaron. Me parece que, claro, esta etapa primero, lógicamente, debe ser para que los pueblos indígenas de manera autónoma o propia puedan analizar, estudiar y resolver o dirimir o cómo se... y por tanto, en ese sentido, nos parece bien en esos conceptos. Obviamente entendemos que es un espacio propio de los pueblos indígenas y por tanto no tiene intervención o participación del Estado en esta materia, a menos que los pueblos indígenas la soliciten en ese momento, pero es solamente a menos que lo soliciten en esa materia. Entonces, a mí en general, en líneas generales, me parece bien la idea. Obviamente los pueblos indígenas no me parece, o sea, me parece lógico que ellos puedan asesorarse, ¿cierto? O reunirse. Me parece que es un espacio donde ellos puedan tener este tema, me parece bien, en líneas generales. ¿Algún comentario de la mesa de gobierno? ¿Alguna opinión, comentario? ¿Se van a tomar más tiempo o lo dejan pendiente y pasamos a otro? A ver, en líneas generales a nosotros nos parece bien. Quizás tenemos alguna
unas dudas pero en general nos parece bien que es un espacio propio de los pueblos indígenas, como digo, donde pueden analizar, revisar la materia, objeto de la consulta, estudiar, resolverla. Y en ese sentido nosotros tenemos algunas pequeñas dudas nomás, pero por el momento me gustaría digerir este tema y proceder a pasar a la siguiente. Muy bien. No sé si ¿algún comentario al respecto? Me parece que podríamos ir desglosando un poco los elementos que han planteado para ir viendo si podemos avanzar hacia un consenso en los términos generales de la etapa. Me parece que hay tres elementos principales que son los que ustedes señalan, que es una etapa de estudio y análisis, me parece que es un poco, o sea, obvio que nosotros aceptamos que eso tiene que ser así, haciendo un símil con este mismo proceso, es lo que precisamente ustedes desarrollan en paralelo o instancias previas o posteriores a este diálogo que en el fondo estamos teniendo. Por lo tanto, podríamos dejar como primer punto lo que es estudio y análisis. Como segundo punto, recalcar que ese estudio y análisis obviamente es de manera autónoma o tiene que ver con espacios propios de los pueblos indígenas, y la finalidad un poco de la etapa, que sería buscar dentro de esta etapa una posición común o un consenso entre los diferentes interesados. Pero recalcando que es una finalidad y que no es un requisito de la etapa, partiendo de la base que eventualmente, no sé, en consultas a nivel nacional, eventualmente ese consenso no pueda salir de esta etapa, pese a que es lo ideal. No sé si están de acuerdo en el fondo con hacer ese desglose en esos tres elementos: estudio, análisis, autonomía o espacio propio, y finalidad de obtener una posición común o un consenso entre los distintos pueblos interesados o afectados, o consultados, si se refiere. ¿Cómo no? Tiene la palabra don Luis Yanquilef. Muy bien, después le saludo. Para nosotros el aspecto de deliberación interna, en realidad, es precisamente un momento de trabajo, de estudio, de reflexión propio a nuestra comunidad. Y lo que se busca en el fondo, en ese proceso, es despejar un punto de vista o una posición acorde de toda la comunidad concernida. Eso es en el fondo lo que nosotros hemos querido plasmar ahí. Haciendo, por supuesto, una traslación de esta deliberación interna lo más aterrizada posible a cómo eso sucede en nuestra comunidad. Eso. Muy bien. Cecilia y después Juana. Sí, Cecilia Mendoza, Pueblo Licanantay. Sí, efectivamente, lo que quería plantear es que efectivamente en esta etapa de deliberación interna, donde los pueblos indígenas, mediante sus propias instituciones, su metodología, es donde van a resolver su posición frente a la propuesta que plantea el Estado. Y yo creo que es la etapa donde más necesita asistencia técnica y financiera. Eso que establecido, porque efectivamente a lo mejor van a decir, ya resuelvan, pero efectivamente en esta etapa es donde los pueblos indígenas van a resolver su tema, es donde más van a necesitar la asistencia financiera y técnica y profesional para resolver, para entender y para poder dar una opinión, digamos, más idónea, si se quiere decir, y teniendo todos los elementos y toda el financiamiento que necesite para contratar profesionales, para contratar, para traducir los documentos si es necesario, y también en los plazos que los pueblos tengan establecidos. Eso.